nuestro programa con seres de luz muy especiales. Por eso digo que es un placer poder presentar a Silvia Roxana Lemos. Tiene un currículo que tengo 5 hojas del currículum, así que mejor le vamos a preguntar a ella por todo lo que hace y por lo que va a hacer por el mundo, por su entorno, por su gente. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un orgullo estar acá, Lila. Te admiro mucho. Saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. Silvia, contame cuáles son tus profesiones, porque tenés más de una. Bueno, llevo como 30 años trabajando en todo lo que es desarrollo humano y organizacional. Formo a formadores en nivel superior y también estoy en un programa de Fundación Santa Elena de Mendoza. He dado cursos de gestión de políticas públicas con perspectiva de género, resolución pacífica de conflictos. He trabajado y seguimos trabajando la conformación de los consejos de la paz por la cultura de la no violencia, inspirada en mi mentor Mahatma Gandhi y Yogananda. Liliana Vázquez. Liliana García Vázquez, siempre reiteramos que tiene el libro Psicoyoga, un libro espectacular. También soy lectora rúnica y de I Ching para trabajar. Después nos explicás que yo sé que son las runas, pero muchos de nuestros oyentes no lo saben. Justamente el mensaje final que voy a dar hoy tiene que ver con el I Ching, que nos enseña a reflexionar y a poder iluminar nuestras sombras desde el inconsciente. También me dedico a todo lo que es turismo de naturaleza para el bienestar, ¿sí? Retiros espirituales para el despertar de la conciencia. Trabajo todo lo que es la rueda de la vida de yoga tibetana, trabajando todo lo que es este libro de los misterios de la vida y de la muerte, que es muy interesante. Lo trabajo también en tanatología espiritual. También los 8 pasos del perfeccionamiento para el desarrollo humano a través de toda la epistemología y filosofía del yoga. Y ahora, hace tiempo que ya vengo organizando un curso de Tantra de la sexualidad sagrada para trabajar esta equiparación del sagrado femenino y el sagrado masculino, que creo que es tan necesario en esto de vincularnos y relacionarnos desde el amor. Y también en el marco de mi libro, Crepúsculo 2020, Amanecer de Estados Plurinacionales, con él vamos a lanzar consultores bioculturales, consultores y consultoras. Justamente es un libro dedicado a la Madre Tierra para protegerla. Y hoy es el Día de la Pachamama. Hoy es el Día de la Pachamama. Todo se sincronizó solito. Yo iba a venir antes, pero quiso que viniera hoy. Para despertar la conciencia planetaria. Por su parte, el libro, el aporte que hace, por ejemplo, Liliana con Psicoyoga, es la conciencia cósmica, que es muy propia de los pueblos ancestrales, nuestra sabiduría milenaria, no solamente de la India, Tíbet y China, sino acá de Abya Yala. Por eso este libro... ¿Qué es Abya Yala? Abya Yala, bien. Abya Yala. Este libro dice aportes para una antropología jurídica que integre la perspectiva de los derechos bioculturales aviamericanos. Es decir, son datos debidamente documentados y respaldados por la ciencia histórica, arqueológica, antropológica, política, sociológica y legal. Exactamente, es una labor mía y ahí voy a mi labor como socióloga y magíster de estudios latinoamericanos. Fue mi tesis de maestría, ¿sí? Me llevó 7 años de investigación. ¡Qué bárbaro! Justamente porque cuando yo empiezo a hablar de los saberes de Abya Yala, muchos los desconocen. Sí, por eso es bueno que lo expliques a los oyentes, que sepan qué es Abya Yala. Bien, nosotros, como el nombre indica, somos Latinoamérica, provenimos de toda la psicomitología fundante de Grecia, Roma, sí, que conforma todo lo que es la cultura del latín. Pero cuando llegaron acá los conquistadores, acá ya había otros saberes milenarios, ¿sí? Así como los hay en India, Tíbet, China, que justamente hablan mucho de esto del ser cósmico, la conciencia planetaria, y que ahora hay un nuevo formato que es la perspectiva biocultural,
¿sí? Que es la que le otorga derechos a Madre Tierra para que no sea utilizada suntuariamente para lo que no es necesario, creando necesidades artificiales. Entonces, es importante rescatar que no solamente a nivel geopolítico somos Latinoamérica, también somos Abya Yala. Abya Yala proviene de la lengua de la comunidad Kuna, y bueno, acá se da un caso de transculturalidad, ¿sí? Una lengua, es utilizado un vocablo para hacer referencia a otra forma de ser y estar en el mundo, ¿sí? Mira, Con conciencia planetaria. Entonces quiere decir que con esto que yo estoy escuchando y razonando, entonces hasta los sistemas institucionales obsoletos serán aquellos que consideran que es el conflicto y no la biodiversidad lo inherente a los grupos humanos. Exactamente, justamente me encantó escuchar la parte del aporte del arte para la no violencia. La violencia es aprendida, la ira se gestiona, es una emoción y la tenemos que gestionar, pero la violencia es aprendida y se tiene que desaprender. Siempre solemos creer en una visión más funcionalista que el conflicto es propio de los seres humanos, ¿sí? Y en realidad es la biodiversidad, es la diversidad. Claro. Entonces tenemos que aprender a trabajar en marcos de perspectivas, ¿sí? De miradas, de tolerancia, de amor. Eso es importantísimo. Estamos acostumbrados a que el odio y la violencia sea el motor de cambio en las organizaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, proponer hoy los estados plurinacionales nos aboca a la tarea de pasar de lo intercultural a lo transcultural. Y ahí cuando yo voy a lo transcultural, que es una de las categorías claves y que todo mi libro justamente lo trabajo como socióloga para que podamos lograr ese diálogo. Llegar a lo transcultural cuando hay jerarquías, cuando no conozco qué pasó con nuestra sabiduría milenaria de Abya Yala, inevitablemente va a ser que las culturas más hegemónicas o más poderosas terminen comiéndose a las más débiles o silenciadas. Entonces primero tenemos que ir a lo intercultural, pero si en lo intercultural no sabemos trabajar el conflicto o creemos que el conflicto es inherente y nos apoyamos en eso, es muy triste. Este libro, yo he hecho todo un trabajo de reconciliación. Impresionante. He trabajado todo, por ejemplo, mi director de tesis me decía, Silvia, vamos a cerrar acá, porque si no vas a tardar mucho tiempo. Y yo digo, ¿sabes lo que pasa? Fueron muchos años, muchos siglos. ¿Qué importa? 7 años. 7 años para mí no es nada. Bueno, con mis horas modestas de docente, me presentaba a todas las becas, no ganaba ninguna, porque yo hablaba, en aquel entonces me miraban raro, y yo decía, yo lo voy a lograr. Y a los jardines de la universidad, ponía mis manos en Pelme Madre, en Pelme Tierra, que es un ser vivo. Pelme Tao es el vocablo Milkayak Huarpe para referirse a Madre Tierra. Y Pelme Jana, la Madre Naturaleza. Justamente el acervo que nos deja las culturas milenarias es tener en cuenta que somos parte no solamente de un clan familiar, social, sino que también pertenecemos a este planeta. Eso es la conciencia planetaria. Y después, estas culturas ancestrales, grandes astrónomos como los mayas, los incas, bueno, también hindúes, tibetanos, chinos, ni hablar chino, ¿no? Entonces, vamos a la conciencia cósmica, que por eso ahí también retomo mucho el trabajo de Liliana Vázquez, cómo hace toda esa reivindicación, ese conocimiento. Y hoy por hoy tenemos que ser más humildes, porque lo moderno no es pisotear u obviar nuestra sabiduría milenaria, porque perdemos la memoria biocultural. Exacto. No solamente está el materialismo histórico científico, sino también todas estas nuevas ciencias que están dando lugar, ¿no? Y que bueno, que eso lo voy a tratar en la segunda parte del libro, porque evidentemente la ciencia se tiene que renovar, hay que trabajar con la epigenética, hay que abordar el inconsciente colectivo y la sabiduría del I Ching, pero
pero sí, toco temas muy delicados, pero bueno, a alguien le toca hacer la vanguardia en la ciencia y yo he decidido poner la ciencia al servicio de la humanidad y la madre tierra. Entonces, me permito desafiar epistémicamente. Y creo que, y bueno, y tenía que ser mujer. Claro que sí. Vos sabés que al principio del programa yo decía, presentaba a mi productora, a Petra Alba Pose, que digo que en la era cuaternaria apareció el Homo sapiens y formó lo que aún estamos. Pero estos chicos de ahora son la nueva fuerza evolutiva. Ellos están marcando la era, no sé cómo llamarla, esta era, bueno, porque este cambio evolutivo y no de conflictos no resueltos que generan exclusión son lo que estos chicos están buscando. Y también me acordé del escritor judío austríaco Stefan Zweig, que en este momento le están haciendo homenajes, que él escapaba de Hitler y del nazismo para no ser llevado a Auschwitz o a otros campos, y decía que la tarea espiritual de considerar la libertad humana y la mía propia como la más grande riqueza de la tierra. Qué belleza esto de la libertad humana en lo espíritu, en el corazón y en la competencia sana y no agresiva, que eso hablábamos recién con Julio Maciotti, ¿no? Sí, yo creo que hemos avanzado mucho a nivel tecnológico. Yo también como socióloga considero que hemos hecho el cambio de era a partir, fíjate que fue el 2012, que es cuando entra en la gran escena la cuarta revolución tecnológica. No estaban equivocados los mayas, ¿no? No, bien. Justamente Liliana García Vázquez inaugura su templo de la Divina Madre para todas las religiones, filosofías, para todo el mundo, justamente el 21 de diciembre del 2012, ¿no? El cambio fue exponencial, no fue lineal, no nos da tiempo al traspaso de la era digital, estamos en una gran era. A mí lo que me preocupa que con toda esta nanotecnología, la robótica, ¿qué nos está pasando como humanidad? Que entramos a una crisis civilizatoria sin precedentes, por eso se llama el libro Crepúsculo 2020. O renacemos o nos vamos todos al abismo. Antes del 2030 tenemos que cambiar todas estas conductas antiecológicas y la violencia, ¿no? No solamente entre humanos, sino la violencia con el medio ambiente. Por eso creo que este libro está siendo muy solicitado por legisladores, concejales. Ajá, qué bueno. ¿Cómo se puede conseguir? Está en Librería Técnica y en Rosita Cingaretti, librería. Sí, la Rosita. Sí, y también la semana que viene voy a dar una constelación histórica donde hago toda una reivindicación sobre todo a nuestro pueblo huarpe. Así que, bueno, la constelación histórica justamente es esa nueva forma de abordar las dinámicas de la ciencia y la educación. Ahí me estoy adelantando 10 años por esto que vos decís. Cuando haya un recambio generacional, todos estos niños y niñas que están naciendo, que bueno, desde lo andino los llamamos niños y niñas sariris, ¿sí? Hay que tener esperanza si es que no le resetean las mentes, porque estamos en un sistema a nivel mundial en donde, bueno, hay alienación y hay falta de reflexión. Por ello es importante iluminarnos con los saberes de nuestros abuelos y nuestras culturas milenarias, abuelos y abuelas. Justamente, perdón, a propósito de eso, contale a nuestros oyentes, ¿qué es el tiempo fractal andino 2020? Bien, esa es parte de la constelación que vamos a hacer cuando presente el libro en Fundación Santa Elena el 21 de agosto, así que después dejo mi teléfono para quien le interese. Sí. Justamente, esto es parte de los saberes de Abya Yala. Como te dije recién, los mayas eran maestros del tiempo. No solamente los mayas, también los incas y obviamente Abya Yala estaba comunicada en red, culturas orales que estaban comunicadas en red. Claro que sí. Entonces, y en sus círculos de escucha transmitían los mensajes. Por lo tanto, tenemos dos tipos de concepciones, por eso es el próximo libro que quiero escribir, porque todos me hacen esa misma pregunta. El tiempo fractal habla de esta cosa asombrosa que justamente deja asombrados a la ciencia occidental. ¿Cómo puede ser que los mayas pudieran predecir hechos? También lo saben hacer los incas. Entonces, cuando yo opero las constelaciones históricas, hago lo que llamamos nuestra revolución andina
pacífica, desde la no violencia, la rasgadura espaciotemporal, que son los momentos disruptivos, como por ejemplo esto de la pandemia. Algo brusco. En las profecías andinas teníamos el 2018 también, y bueno, y se va dando en fractal. Yo acá en el libro, justamente, como me refiero a la cuenta milenaria y no solamente al calendario gregoriano, que es muy antropocéntrico, no es biocéntrico, no tiene en cuenta esta ciencia como lo tiene la India, Vyayala, China, Tíbet, ¿sí? De que también estamos en un tiempo cósmico. Y si vos no conoces ese macrocosmos, si no te alienás, si no sincronizás el I Ching es la gran sabiduría en donde se alinea cosmotelúricamente al hombre. Ojo, y no estoy hablando de nada raro de magia, porque tenemos una tradición inquisitorial muy fuerte en Latinoamérica, sino que estoy hablando esta sabiduría, cómo puede ser que los mayas manejaban los decimales, ¿sí? Y cuando vinieron acá los colonizadores, los romanos estaban todavía con los números romanos. Y aparte ya los mayas sabían que nosotros a la vez éramos una galaxia. Entonces hay que ser más humildes, porque estamos en una crisis civilizatoria, estamos en la sexta extinción, que ahora el meteorita somos nosotros, la humanidad. Entonces tenemos que ser humildes, respetar nuestra sabiduría milenaria. Por eso pido que sea Avia América. Obviamente hay mucho debate, porque ya me estoy yendo a lo transcultural, y muchos van a decir, no, quiero que sea Vyayala porque América es el nombre de Américo Vespucio, ¿sí? Porque también se suele decir eso. Yo con el libro no intento denostar la tradición hegemónica occidental latino-católica, sino reparar y reconstruir lo que ella en aquella época, no ahora, pudo haber tapado, destruido, ¿sí? Invisibilizado, que se ha quedado reducido. Ahora estamos con la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que adherimos por la Constitución, artículo 75, y es importante incluirlos. Y en esto es muy importante pacificar. Y tenemos a la ciencia y a la noble y alta política, ¿sí? Para poder generar estas transformaciones desde el amor. Por eso yo hice este libro, porque si no, para mí, me junto con un abogado, hago un proyecto de ley, ¿y de qué me va a valer si después el proyecto de ley no trabajó el corazón? ¿Sí? Así es. Esta es la metodología de los pueblos originarios. Primero hacemos los círculos de escucha, nos escuchamos del corazón desde nuestra conciencia como especie humana, nuestra memoria biocultural, ¿sí? Y después avanzamos para que no nos matemos en el conflicto. Tiempo prospectivo fractal, 2020, 1820, teníamos ahí una brecha, que es cuando comienza la guerra civil y la guerra civil. Y yo siempre digo, los andinos, cuando estamos ante una fecha fractal, sale este libro, y bueno, y no es casualidad, me declaran de interés legislativo el libro. Ahí te voy a dar otro ejemplo. Me declaran de interés legislativo para el solsticio. ¡Qué bueno! Y fue, acá esto... Para finalizar, pero acá es cuando yo hablo y la gente se asombra, y yo digo, es que yo manejo también la ciencia de Vyayala, y es ciencia, porque la ciencia no empieza con Occidente, por favor. Y yo digo, lo aprueban para el solsticio. Aparte de que todo da número 7, si vos ves todo da número 7, pero bueno, eso ya es demasiado para decirlo. Lo aprueban, y 2 horas antes se había producido un terremoto en Perú, y acá en Mendoza, 14 horas después, se producen 2 movimientos sísmicos. Nosotros hablamos, los andinos, de cómo habla la Pacha. Y todos me miran raro, y yo digo, bueno, a ver, es parte de nuestra psicomitología fundante. No le diría mitología, pero lo vamos a poner así para que no me mate la ciencia occidental. Entonces yo digo, bueno, así como le permitimos que hablen del caballo de Santiago Apóstol, también hablemos de nuestra sabiduría. Y ojo que en el turismo, los que vienen de Europa les interesa mucho esto. Y obvio que sí. Hay un capítulo donde yo hablo de las momias profanadas y lo importante que es, más allá ahora de ir de lo que estábamos hablando recién, tenemos que ser más cuidadosos, porque los pueblos originarios no fueron extinguidos, ¿sí? Así que hay que hacer, bueno, reescribo la parte histórica del área de la Fundación de Mendoza. Tiene que ver, en la actualidad, todo lo que es la Ley 6.920-2001 para el ejercicio efectivo de la tenencia de tierras de nuestros queridos huarpes de la Valle. Así que el libro habla de todo, la espiritualidad, la política, pero la política desde la ética dialógica y la
Construcción de ciudadanía intercultural. Nos queda un minuto, pero me hiciste traer a mi memoria, que está revolucionada mi cabeza, esto del sincretismo. Me parece que en antropología y en estudios de religión comparada, eso de referirse a la amalgama de dos o más tradiciones culturales, que es lo que vos estás hablando. Bien, esa es Nos queda un minuto. Esa es la instancia transcultural que hay que tener mucho cuidado, porque como ha habido un epistemicidio, y ir a la instancia transcultural sin antes haber trabajado la interculturalidad es delicado, pero no nos hagamos problemas, porque personas como yo y como este libro van a ayudar a la construcción de ciudadanía intercultural. Cuando hay diferencia, primero hay que trabajar el vínculo, la inteligencia vincular, obviamente la no violencia para el momento del debate, y recién ahí, cuando todos nos reconozcamos como iguales, de ahí yo me puedo ir a lo transcultural. Cuidado con eso, prevengo todos, y bueno, y por eso también soy referente y me buscan para asesorar en todos estos temas. Perfecto, entonces el 21 de agosto vas a presentar el libro, digamos. Con una constelación histórica vamos a vivenciar lo que es la rasgadura espacio-temporal. Perfecto. De nuestro tiempo prospectivo fractal. Silvia Lemos, Lemos con ese, ¿no? Lemos. Sí, sí. Bueno, también te pueden buscar en Facebook, porque también haces, como vos dijiste, turismo de meditación en Uspallata. Sí. Una serie de cosas que ayudan a la salud espiritual del alma, y que también es una prevención para ser mejores, para poder vivir de una manera en paz y con amor. Así que es una preciosa mujer, por dentro y por fuera, una belleza. Silvia Lemos, muchas gracias. Bueno. Realmente acá está flotando la luz, la espiritualidad, de Madre Tierra, la energía, pero la podemos ver pues de lo densidad preciosa, que entre Julio Maciotti y vos y todos nuestros oyentes, con sus preciosísimos mensajes, que tengo un montón, y seguramente que después te voy a mandar algunos que se refieren a tu charla. Gracias, Silvia Lemos, y mucho éxito con el libro. Muchas gracias.